Buenas noches. Es para mí una alegría compartir esta instancia que con tanto cariño se ha organizado por estos 50 años del Jardín de la EBU. Yo voy a hacer una breve presentación en los puntos que mencionaba Martín, desde una mirada específica, disciplinar, desde donde yo realizo mis actividades de investigación, probablemente muy complementarias con lo que se va a presentar en el resto de la mesa, y bueno, va a tener un componente, voy a tratar de que sea un componente, digamos, que no tenga mucha especificidad, que no tenga ninguna especificidad técnica si se quiere, simplemente comentar algunas cuestiones y va a haber algún dato por ahí, pero va a ser lo más reducido de la presentación. Entonces, bien, perfecto. Entonces, la estructura de la presentación que les voy a realizar es la que le comentaba Martín recién, ¿sí? Voy a comenzar, digamos, desde nuestro trabajo en el Instituto de Economía, comentando unos pocos resultados que me parece que, bueno, que a mi entender ponen algún punto sobre la problemática de la primera infancia hoy en día. Pero antes, como una especie de motivación, les quería presentar alguna información, algunos datos que hacen, digamos, al contexto en donde estamos viviendo hoy. Esa gráfica que les presento allí es una gráfica que lo que tiene son la cantidad de niños de 0 a 6 años que hay en Uruguay en una serie que va desde 2012 a 2023. Lo que muestra esa gráfica es una fuerte caída en la fecundidad. Si en 2013 teníamos 100 niños de 0 a 6 años, hoy tenemos 75. ¿Sí? La caída en la fecundidad es un fenómeno muy, muy relevante, y digo esto porque es un punto que es importante a la hora de pensar las posibilidades y oportunidades que tiene la política pública hoy en día. De la mano de esta caída de la fecundidad, lo que tenemos sí es un problema estructural en el Uruguay que tiene que ver con la pobreza infantil, ¿sí? Ese gráfico, esa línea que les presento allí es la evolución que ha tenido en los últimos años la pobreza en niños de 0 a 6 años, ¿sí? El problema de la pobreza infantil es un problema, como les decía, estructural, tiene muchos años, pero mostraba una leve caída, bueno, una caída que tenía algún grado de relevancia hasta el año 2017, luego hubo una especie de estancamiento en esa caída y desde 2019 a esta parte hay una reversión, ¿sí? Una vuelta a crecer los niveles, la incidencia de la pobreza en la primera infancia. Y esa gráfica punteada verde que les muestro allí es la relación que existe entre la pobreza general y la pobreza infantil, ¿sí? Lo que está mostrando esa gráfica, bueno, son niveles muy superiores de la pobreza infantil si se lo compara con el promedio de la pobreza en el Uruguay. Es el doble la incidencia de la pobreza infantil, y había mostrado también caídas hasta el año 2020, y desde el año 2021 muestra una reversión, ¿sí? Las variaciones no son muy grandes, pero bueno, hoy el peso específico que tiene la pobreza infantil ha vuelto a crecer a niveles similares a los que había en 2018-19. En relación a la pobreza general. En este marco, ¿sí? También se producen, bueno, asociados a estos problemas de la pobreza infantil, medidos a través del ingreso, tenemos otra serie de privaciones que tiene la primera infancia, que son mucho más difíciles de revertir y que tienen que ver con otras dimensiones, ¿sí? Que trascienden el ingreso, que son más estructurales, como la nutrición, la vivienda, la educación. Sabemos de muchos estudios que los factores de riesgo asociados a la pobreza se potencian, ¿sí? El hecho de que un niño viva en situación de pobreza está asociado a problemas nutricionales, pero también a problemas en la crianza, a estrés parentales, al desarrollo de determinados hábitos, y
esos factores de riesgo tienen repercusiones claras en los niveles de desarrollo de los niños. Y desde la economía han existido muchos trabajos que han liderado un economista que ganó el premio Nobel hace unos años, Heckman, que ha mostrado ha mostrado evidencia causal de cómo lo que sucede en esos primeros años tiene repercusiones en el mediano plazo. Cómo esos niveles, esos problemas de desarrollo en la primera infancia luego se trasladan, ¿sí?, a desempeños escolares más adelante, en la universidad, en el acceso a la universidad, o en el mercado de trabajo, en el comportamiento sociales. En muchas dimensiones ha habido un trabajo muy intenso que ha mostrado esta relación entre lo que sucede en estos primeros años y la transición a la adultez y la adultez. Y en ese marco, los temas de la situación en la primera infancia tienen necesariamente que ser entendidos en términos dinámicos. Se trata de fenómenos que suceden en la primera infancia, pero que luego sí van a tener repercusiones en el mediano plazo, en decisiones de fecundidad, en decisiones que se van a tomar a lo largo de la vida de estas personas y que probablemente tengan consecuencias también en los hijos, ¿sí?, de estos niños que hoy tienen algún déficit en los niveles de desarrollo. Y esta situación implica una trampa donde digamos, los hogares pobres muchas veces quedan atrapados y son muy difíciles de romper estos círculos viciosos. Y en este marco, en el Instituto de Economía se han desarrollado algunos trabajos que han tratado de entender un poco, ¿sí?, cuáles son digamos, las fuentes o los mecanismos que generan, ¿sí?, que estas situaciones se mantengan o se expandan. Y yo les voy a mencionar solo 2 o 3 trabajos que me parecía relevante traer a esta conversación. Uno es un trabajo de Andrea Vigorito y Marisa Bukeli, que lo que hace es analizar cómo las disoluciones de uniones afectan, ¿sí?, a la primera infancia y a la adolescencia también. Y básicamente lo que ellos encuentran no encuentran efectos en el bienestar socioemocional de los niños, sino que lo que terminan viendo es algún efecto en los desempeños educativos, y esto lo explican básicamente por las consecuencias que estas disoluciones de uniones tienen en los recursos económicos de las familias. Otro trabajo que les quería comentar es un trabajo de Luciana Méndez con Ivonne Perazo, que trabajan la relación entre el empleo materno y el desarrollo infantil. Bueno, ellas encuentran una relación en los desempeños de los niños y en la participación laboral de las mujeres, un poco asociado a la participación de los padres en la crianza y en la distribución equitativa de las tareas. Pero entonces aquí hay un punto que en las dinámicas familiares, sí, también, más allá de consecuencias que tengan que ver con el estrés parental y el bienestar emocional, hay un efecto que tiene que ver también con los accesos a recursos de estos niños y que terminan impactando de alguna forma en los niveles de desarrollo. Hay otro trabajo que les presento ahora, es un trabajo que hicimos con Mayra Colache y con Rodrigo Seni. Lo que acá miramos son las entradas y las salidas de personas en el hogar, y me gustaba detenerme en uno de los puntos. Las principales entradas que se producen en los hogares son nuevos nacimientos, ¿sí?, nacimientos de hermanos. Y lo que nosotros encontramos allí es un efecto bien diferente en los problemas externalizados e internalizados de los niños por estos nacimientos de hermanos asociados a los niveles educativos de las madres. Encontramos un efecto bastante importante en estos problemas en las madres de más bajo nivel educativo, y cuando tratamos de explicar este resultado, lo que encontramos es que, bueno, lo que sucede quizás es algo obvio, pero las madres de mayor nivel educativo tienen un conjunto de prestaciones en el mercado de trabajo que le permiten, de alguna forma, no incrementar la carga de trabajo
global, ¿sí? Sustituir parte de empleo en el mercado por empleo en el hogar. En el caso de las madres de más bajo nivel educativo, estas prestaciones en el mercado de trabajo no las tienen y lo que termina pasando es un incremento de la carga de trabajo global, ¿sí? No pueden sustituir parte de las horas de trabajo en el mercado por el cuidado propio del nacimiento de este nuevo niño. Y eso termina repercutiendo, ¿sí? En el desarrollo, en algunos problemas, en los hermanos de estos niños que están naciendo. Bueno, solo para poner en cuestión que los problemas no necesariamente están en la primera infancia, están focalizados en situaciones de mayor privación, sino que hay espacio para intervenciones en distintas dimensiones. Hay un trabajo que yo les quería traer también a colación, de Alicia Failache y de Karina Colombo, donde ellas muestran cómo afecta la exposición a Internet de alta velocidad el desarrollo de los niños. Lo que ellas encuentran es que esta exposición genera efectos en la resolución de problemas, en la comunicación, en las habilidades sociales de los niños, pero que el efecto es más pronunciado, ¿sí? en padres y madres de mayor nivel educativo, y en parte ellos lo explican como consecuencia del costo de oportunidad que se genera por la pérdida de interacciones uno a uno con el niño. Por lo tanto, hay, digamos, espacios diferentes, pero espacios al fin para pensar los problemas de las primeras infancias en todas las dimensiones. Yo les decía al comienzo que había varios trabajos de Heckman con otros coautores que miraban cómo lo que sucedía en la primera infancia después tenía repercusiones en la adultez. Ellos lo que hacen es analizar algunas intervenciones en Estados Unidos y en Jamaica. Abecedarian Project se llama uno, Perry Press School se llama otro de los programas que analizan, y ven las consecuencias que tienen esas intervenciones en la adultez, y encuentran efectos en las habilidades cognitivas y no cognitivas y en un conjunto de comportamientos. En Uruguay, en el año 2012, y bueno, ustedes lo deben de conocer, se desplegó un programa que se llama Uruguay Crece Contigo, un programa que tiene múltiples intervenciones, pero una de ellas es de acompañamiento familiar a madres embarazadas y con niños menores de 4 años. Es un programa que toma mucho del programa Chile Crece Contigo, ¿sí? Con acciones socioeducativas y vinculadas a la práctica de crianza y al desarrollo infantil. Bueno, nosotros con Andrea Vigorito, con Alejandra Marroy y con Ivonne Praza hicimos una evaluación de los impactos de ese programa, y lo que encontramos fue un efecto bastante potente en los resultados antropométricos de los niños. Es decir, es un programa que mejoró la nutrición de los niños, y eso lo explicamos un poco por cambios en los comportamientos de los padres asociados a los hábitos alimentarios y a las prácticas de crianza. También encontramos algunos otros efectos que tienen que ver con el acceso a la tarjeta TUS, a los desarrollos, algún efecto en desarrollo en comunicación y en motricidad gruesa, y alguna cosa más. Pero el efecto más importante que nosotros encontramos fue en nutrición. Y el año pasado, Paula Patrone, que hizo la tesis de maestría conmigo, volvió a revisitar este programa analizando un poco la caja negra de la intervención, porque digamos es una intervención que por definición es muy flexible, que tiene muchas especificidades que tienen que ver con el vínculo entre el operador y la familia. Bueno, nosotros pedimos que cuando se hiciera las entrevistas, un poco se les pidiera a los operadores que describieran sus intervenciones, y ella encuentra un efecto muy fuerte del trabajo de las prácticas de crianza sobre el desarrollo de los niños, ¿sí? Cuando se trabajaba sobre hábitos y prácticas de crianza, el programa también impactaba fuertemente en distintas dimensiones de desarrollo. Termino con dos cuestiones, ¿sí? Existió
esa intervención, que desde mi perspectiva es una intervención que tiene mucho potencial, que es Uruguay Crece Contigo, pero en los últimos 5 o 8 años no han existido grandes innovaciones. Podemos hablar de cuestiones que se continuaron en los últimos años, los centros siempre, las casas comunitarias. Las asignaciones familiares no se expandieron en la crisis, quedaron estancadas. Ese mecanismo de malla de contención que pueden ser las transferencias de ingresos no funcionó en la pandemia, no hubieron nuevos ingresos a las asignaciones familiares. Y lo otro que observamos es que hubo un crecimiento muy importante, un ritmo de expansión muy importante de los centros CAIF entre el año 2016 y 2019, que es lo que está graficado allí, ¿sí? Pero en los últimos años esa expansión se ha detenido. En la línea azul lo que muestro allí es la matriculación, la asistencia de niños a los centros CAIF. Hay un crecimiento que crece a un ritmo mayor hasta 2016, luego hasta 2020 sigue creciendo y desde 2020 en adelante está relativamente estancado. Si miramos eso y lo unimos a la caída en la fecundidad, ¿sí? Esa línea amarilla que está graficada allí es la cantidad de niños de 0 a 3 años que hay en cada uno de esos años. Lo que se observa es un crecimiento muy grande de la tasa de cobertura que tienen los centros CAIF para esta población. Observen que en el año 2012 se cubría al 30%, los CAIF cubrían al 30% de los niños en ese tramo etario, y en el 2022, que es el último dato que yo pude por lo menos ver, se cubre a casi el 60%. Es decir, hay un incremento muy, muy importante de la cobertura, casi que como consecuencia exclusiva de la demografía, más allá de que los centros CAIF tuvieron una etapa de fuerte crecimiento. Y esto es importante porque esto abre oportunidades, ¿sí? para la política pública que se debería de pensar para los próximos años, ¿sí? Hay algunas cuestiones que me parece que surgen de los estudios que son relativamente evidentes, la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, y por lo tanto políticas que tiendan a cortar la jornada laboral y expandir los beneficios de maternidad y de paternidad. Hay que realizar, fundamentalmente atender las condiciones socioeconómicas de los hogares, que es el problema central que existen en la primera infancia y debe ser atendida, y en el corto plazo quizás trabajar sobre algunos sesgos cognitivos que existen por parte de los padres a la hora de atender, por ejemplo, hábitos, prácticas o actitudes. Les decía, hay una oportunidad de trabajar sobre los CAIF, sobre no solamente la universalización, sino la extensión de los horarios, que puede tener efectos muy importantes, y también se puede pensar en formas de escalar el programa Uruguay Crece Contigo, ¿sí? En Chile Crece Contigo, por ejemplo, la cobertura es un programa muy intensivo en el trabajo de los operadores, pero en Chile Crece Contigo, por ejemplo, se cubre el 60% de la población vulnerable. Nosotros en Uruguay estamos muy lejos de esos niveles, y además Chile Contigo es un buen ejemplo de cómo se ha logrado expandir hacia otras prestaciones, por ejemplo, atendiendo la salud mental en los primeros años de vida de los niños, también trabajando hasta los 7 años en otras dimensiones que son muy relevantes. Entonces es importante pensar, ¿sí? rediseños en la cobertura de los CAIF y en las dimensiones que aborda Uruguay Crece Contigo. En esos puntos entiendo que hay cosas para hacer, para innovar y para trabajar, que requieren obviamente recursos, pero bueno, son recursos que van a tener consecuencias muy importantes en el mediano plazo. Muchas gracias.